quería comentarles que desde el año 2015, ¿no?, se empezaron con estos encuentros académicos para posicionar una agenda académico-científico binacional, con el propósito de fomentar la articulación de los diferentes entes y colectivos reconocidos por la comunidad profesional de trabajo social alrededor de la tarea compartida de contribuir al posicionamiento de la profesión y fomento de la corriente de opinión de trabajo social en base a la valoración y escucha de las diferentes voces, prácticas e investigación social producida en la profesión. Por ello, este segundo encuentro binacional fue estructurado a partir de 4 ejes temáticos. Eje 1, contextualización y situación actual en el Perú y en el Ecuador. Eje 2, investigación social y construcción del conocimiento en investigación social. Eje 3, experiencias y estrategias de investigación de intervención social. Eje 4, educación para la formación del trabajo social. Dicho en otras palabras, se busca construir una propuesta conjunta entre académicos y profesionales de trabajo social sobre formación profesional y ejercicio profesional en la coyuntura actual, a fin de afirmar la integración en la comunidad profesional, en la sociedad y en la carrera de trabajo social. Bien, seguidamente tenemos las palabras de la presidente de ALAEITS, Rita Meoño. Esperemos que esté aquí con nosotros. Te paso la palabra para que nos pase la bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Acá en Costa Rica son las 4 pasaditas. Supongo que allá es como las 5 y un poco. En primer lugar, quisiera, en nombre de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, ALAEITS, agradecer al comité organizador que ha tenido la visionaria iniciativa de organizar este segundo encuentro binacional de personas académicas y profesionales de trabajo social del Ecuador y de Perú. Para la ALAEITS es motivo de gran satisfacción estar hoy en este evento que con tanto trabajo y esfuerzo ustedes han organizado. Es un honor poder participar en esta jornada de reflexiones que promete ser de muy alto nivel por la agenda con la que ustedes nos han convocado. En el marco de este evento preparatorio al encuentro de la subregión andina y también como un evento preparatorio al próximo seminario latinoamericano de escuelas de trabajo social, que se realizará en noviembre del año 2022, pues resulta muy relevante reconocer la trayectoria tanto de Ecuador como de Perú en la formación de profesionales de excelencia académica con una direccionalidad sustentada en valores referidos a la justicia social, la igualdad, la libertad y la solidaridad. Creo que este es un evento o una ocasión propicia para compartir con ustedes que desde ALAEITS siempre se ha reconocido y se coloca en un sitial especial de la memoria institucional el apoyo ecuatoriano y peruano a nuestras antecesoras organizaciones, ALAES, ALAETS y ahora ALAEITS, a través de los significativos aportes de colegas de ambas nacionalidades. Creo que es un buen momento también para recordar que la idea de conformar una asociación latinoamericana de escuelas de servicio social surgió casualmente en San José, Costa Rica, en 1961, durante la reunión del 4º Congreso Panamericano de Servicio Social. Es muy importante recordar algunas cuestiones. En ese evento se acordó fundar de manera provisoria una asociación latinoamericana de escuelas de servicio social. Puerto Rico y Chile estaban en la cabeza en materia de desarrollo de educación en servicio social en Latinoamérica. Por ello, en aquel momento se nombró como presidenta a la directora de Escuelas de Servicio Social de Puerto Rico y como vicepresidenta a una delegada chilena. Esta idea de nuestra asociación latinoamericana avanza y en 1964, durante el 12º Congreso Internacional de Escuelas en Atenas, Grecia, el comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Escuelas de Servicio Social decidió tratar de apoyar esta iniciativa y acordó financiar un seminario de escuelas de servicio social en América Latina. O sea, era el primer seminario de nuestra región.
pues vean ustedes que ya en 1964 Perú ingresa en escena activamente, pues en esa oportunidad, en 1964, se conforma un comité para que preparara el evento que se realizaría también en Lima, Perú, en 1965, en el marco del quinto Congreso Panamericano de la Conferencia Panamericana de Servicio Social. Este comité estuvo constituido por la directora de la Escuela de Servicio Social de Panamá, Luz Rodríguez, y también por la señorita Gloria Abate, directora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. En efecto, ALAES se funda entonces, vean qué importante, en 1965 en Lima, Perú, en el marco del primer seminario de escuelas de servicio social de Latinoamérica, el primer SLED que tenemos en nuestra historia. ¿Cuál era la misión que se propuso ALAES en su momento? Pues contribuir al desarrollo y consolidación de la formación universitaria en trabajo social. No fue menor el dato que tenemos que recordar, que en esa oportunidad, en la creación de ALAES, estuvieron presentes 25 escuelas de 12 países, y entre ellos estaba también Ecuador, ¿verdad? Y bueno, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En 1974, como otro dato muy relevante y que tiene que ver con los dos países anfitriones del evento en el que nos convoca hoy, se crea, previa a la Asamblea de ALAES, también en San José, Costa Rica, se toma la decisión en un convenio entre ALAES y la Fundación Konrad Adenauer, se crea el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, bien conocido por todas y todos como el CELATS. Desde en ese momento, la Fundación Alemana se comprometió a proporcionar el apoyo económico necesario para llevar a cabo las actividades y alcanzar los objetivos que se proponían para este centro. En enero del 75, el CELATS inicia sus actividades en Lima, Perú. Así que tenemos acá un importante también antecedente que se ubica en uno de los países anfitriones de nuestro evento de hoy. ¿Cuáles eran los objetivos del CELAT? Pues coadyuvar a la canalización y concretización de iniciativas tendientes a desarrollar un trabajo social compatible con la realidad latinoamericana. Pensemos en aquella época, ¿verdad?, en que estábamos en todo el debate latinoamericano y en muchos países llevándose adelante todo el proceso de reconceptualización. Como bien sabemos, este importante centro impulsó muchísimos proyectos de investigación y capacitación. Se constituyó un referente para la profesión en América Latina y en otras latitudes. Su existencia fue decisiva para que las publicaciones sobre trabajo social se incrementaran significativamente en la región latinoamericana. Se auspiciaron encuentros, seminarios y una serie de eventos que permitieron que nuestra profesión diera un salto cualitativo en su desarrollo histórico. Y también, como recordaremos, hasta 1992 aproximadamente se contó con el financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer. Después de esta fecha, el CELAT tuvo que ya autogestionarse o autosustentarse. Bien, en 1977 es cuando ALAES cambia de nombre por ALAETS. Esto como para colocar en sintonía la organización, ¿verdad?, con las denominaciones que la mayoría de las escuelas en América Latina habían ido asumiendo. Sabemos muy bien que el aporte de ALAETS ha sido importantísimo. Hemos desarrollado muchísimos seminarios latinoamericanos, ya vamos para la versión 23 de los seminarios latinoamericanos, pero es pero muy importante pues reconocer la participación de los distintos países en cada uno de estos momentos históricos de la asociación. Es importante también señalar que de esos seminarios, el primero, como ya dije, se realizó en Lima, Perú, en 1965. El tercer seminario latinoamericano en el 71 fue en Ecuador, Quito. El séptimo seminario también fue en Lima, en el 78. El octavo seminario fue en Ecuador, Guayaquil. El 13º seminario también fue en Ecuador, en Quito, en 1989. El
el 17 seminario en Lima, Perú, en el 2001. Y como bien sabemos, después de estas fechas, más o menos en el 2004, en julio del 2004, en una asamblea general que se lleva a cabo también en San José, Costa Rica, pues se decide la refundación de ALAIDS. Este proceso de reestructuración fue aprobado por unanimidad en ese momento, después de haber analizado pues, la situación crítica que venía experimentando la asociación. Yo creo que aquí también es importante mencionar que en ese momento se decide conformar 3 comisiones que trabajen aspectos jurídicos estatutarios, aspectos doctrinarios organizativos y aspectos financieros. Y aquí nuevamente aparece Ecuador participando en la persona de don Luis Araneda, que era expresidente de ALAED y quien trabajaría también y trabajó muchísimo en articulación de las escuelas de la región andina y también pues, en toda la articulación de América Latina. Es otra de las personas que no podemos dejar de mencionar hoy. Esa junta reorganizadora de ALAEDS estuvo conformada entonces por Costa Rica, Brasil y Ecuador, y el 30 de agosto del 2006 es que logramos la creación de ALAIEDS, como se le conoce hoy día, y eso se lleva a cabo en el marco del evento en Santiago, Chile. Ahora con una misión remozada, repensada en articular la enseñanza y la investigación, pero de cuño académico político. Creo que esta nos da pues una rápida visión de cómo ha sido construida con el aporte de muchos países y cómo el evento que hoy nos convoca pues resalta cómo Ecuador y Perú han sido protagonistas en esta articulación latinoamericana y no es por casualidad que hoy estén desarrollando una actividad preparatoria al evento subregional que van a tener, entiendo que en junio del 2022 y que será el preparatorio también de la región andina para el seminario latinoamericano que tendremos en noviembre del 2022. Hoy sabemos que estamos experimentando situaciones sociales, políticas, económicas muy difíciles y complejas, exacerbadas, por supuesto, con la aparición de la pandemia del 2019. Y por tanto, un evento como el que hoy nos convoca es un acto de resistencia y es un acto de mucha pertinencia desde la profesión para poder discutir y reflexionar nuestra América Latina y los desafíos que se le presentan a la profesión. Creo que es un acto coherente en este objetivo que todas y todos perseguimos, de que nuestra profesión debe seguir siendo fortalecida tanto en el ámbito de la formación como en el ejercicio profesional, para que continúe al lado de los múltiples esfuerzos que a nivel mundial aspiran y trabajan por un mundo mejor pero diferente. Creo que es importante que en esta celebración también honremos a quienes han partido en esta difícil coyuntura. En cada uno de nuestros países hemos tenido personas queridas, colegas que han partido a raíz de situaciones distintas, pero sobre todo a raíz del COVID que nos ha asaltado a partir del año 2020. Desde la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, les instamos a seguir trabajando para que como profesionales en trabajo social nos articulemos a nivel nacional, regional y mundial, reafirmando hoy más que nunca un claro posicionamiento teórico, metodológico y ético y político en favor de la construcción de sociedades más humanas, más justas, más equitativas, más inclusivas y respetuosas de los derechos humanos. Son inéditos los desafíos que enfrentamos y el horizonte se nos desdibuja con mucha facilidad. Pero la valentía y el heroísmo que ha demostrado nuestro colectivo en toda la región latinoamericana nos llena de mucho orgullo y esperanza de que estamos en la ruta de construir tiempos mejores para la profesión y para nuestros países. Pues desde acá, desde Costa Rica y desde la asociación, les abrazamos sus luchas y esperamos seguir contribuyendo con este trabajo social crítico, justo y transformador, acorde a las demandas que nos impone el contexto y la historia. Muchísimas gracias y muchos éxitos en esta jornada que inicia en este momento.
Bien, muchas gracias, Rita, por tus palabras. Es una breve reseña realmente del trabajo social latinoamericano. Seguidamente, las palabras del director de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge García Escobar. Jorge, tiene la palabra. Buenas tardes con todos y con todas. Inicialmente quiero expresar mi saludo a los integrantes de esta mesa de honor, a Rita Meoño de Costa Rica, de ALAED, a Patricia Quintero de ASOINTER de Ecuador, y bueno, compartirles nuestra alegría por el inicio de este evento, de este tan ansiado evento, este segundo encuentro binacional de académicos y profesionales de trabajo social. Nos demoramos mucho. El primer encuentro lo realizamos en 2015 y bueno, hemos tenido algún retraso para poder hacerlo nuevamente. Como bien mencionó Rita, pues la pandemia del COVID-19 y la pandemia del neoliberalismo con sus múltiples crisis ha sido realmente muy complicado como para poder hacer este evento, pero bueno, finalmente se ha logrado, ¿no? Se ha logrado. Bienvenidos a un evento del colectivo de trabajo social de Perú y Ecuador. Estamos ensayando un ejercicio que creo que debe de ser constante, permanente, es unirnos, ¿no? Ir apuntando siempre a la unidad latinoamericana, empezando por la carrera que emblemáticamente es la portadora de estos valores, de la solidaridad, del trabajo articulado, de la participación, del protagonismo social, ¿no? Este evento de trabajo social, Perú y Ecuador, es un evento andino, es un encuentro de la región andina de ALAEDS. Estamos representando también al colectivo andino, pero más allá de eso es un evento del trabajo social latinoamericano, articulado, ¿no? Con un norte, con un horizonte, con una personería institucional, gremial, organizativa, ¿no? Y en ese sentido también, pues, hemos tratado de hacer lo posible porque este evento llegue a la mayor cantidad posible de gente en nuestra región latinoamericana, ¿no? Se está transmitiendo en vivo por distintas plataformas de Facebook Live, como de CELATS, como la plataforma de ALAIDS, como la plataforma de mi escuela, la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad de San Marcos. Creo que este evento es una expresión real de las organizaciones autónomas y representativas del trabajo social de Perú y Ecuador, ¿no? Vinculadas a proyectos, a propuestas mucho más grandes, como ya hemos mencionado, que es nuestra querida asamblea, que es nuestra querida asociación, que es ALAID. En ese sentido, creo que estos 3 días va a ser un buen barómetro, una buena medida de cómo van las discusiones en el trabajo social de nuestros dos países, como una muestra, como un botón de muestra de lo que pasa en Latinoamérica. Vamos a iniciar el día de hoy un evento con ponencias de destacadas colegas del trabajo social iberoamericano. También contamos con compañeros de España y de alta calidad, ¿no? De alta calidad. Además de las mesas temáticas que se van a desarrollar en este sistema virtual del Zoom en paralelo, ¿no? Ponencias que han sido enviadas por los distintos interesadas de estas dos naciones por compartir los resultados de su investigación, por compartir sus experiencias y también, ¿por qué no?, sus debates teóricos en torno a la carrera, ¿no? Entonces, el ejercicio creo que es un ejercicio atrevido, es un ejercicio bien de avanzada, bien arriesgado, pero creo que es el derrotero a seguir en el camino, ¿no? En el devenir. Creo que necesitamos articularnos como organizaciones representativas del trabajo social de la región latinoamericana para tener propuestas integrales, sólidas. No es fácil trabajar en articulación, pero es la necesidad, ¿no? Nos tenemos que hacer más sólidos, más fuertes de cara a lo que nos presenta el contexto. El contexto no es nada fácil, ya se ha mencionado, ¿no? Es un contexto de pandemia, es un contexto de neoliberalismo duro,
¿no? Que también ha influido fuertemente en nuestro trabajo social, ¿no? Y en ese sentido es necesario que las organizaciones representativas realmente reconocidas, que se la juegan por un trabajo social comprometido, con un trabajo social político y que incide en la política pública en nuestro país y en nuestra región, pues se presente, se exponga, se visibilice y se posicione, ¿no? Porque esto va a tener un importante impacto en la formación de nuestras colegas y también en el protagonismo de la profesión a nivel de Latinoamérica. Quiero terminar mi alocución simplemente mencionando que este evento también es un escenario de resignificación del trabajo social, por un lado organizativo, por un lado de las organizaciones. Nos hemos juntado en Ecuador y en Perú todas las organizaciones de trabajo social que tienen respaldo institucional, que tienen respaldo social, que son reconocidas, ¿no? En nuestros países como aportantes constantes, permanentes, comprometidos, ¿no? Del trabajo social. Estamos juntos actuando en una actividad que no es de una institución, es de un montón de instituciones, desde un montón de entidades, ¿no? Y en ese sentido, creo que eso es muy valioso. Estamos estamos pensando en construir organización desde abajo, empezando desde nuestras ciudades, empezando desde nuestros países y obviamente luego también articulando a las grandes apuestas, ¿no? Como ya mencionaba, regionales de el trabajo social en andino y latinoamericano. Luego también estamos promoviendo con este evento una buena discusión académica, una fecunda discusión académica, ¿no? Porque las ponencias que se van a presentar en estos 3 días han sido preparadas, enviadas por sus autoras, por sus autores, ¿no? Cumpliendo con todos los requerimientos, cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Que un evento académico de alto nivel corresponde, ¿no? O sea, evaluado por un comité científico, de profesionales, de estudiantes, de gente que es de la academia, ¿no? Y entonces por eso creo que es también un ejercicio muy bonito, también en un plano académico. Y finalmente creo que es un buen momento, es una adecuada revalorización de lo que es la organización de trabajo social desde los países, desde las regiones y desde nuestro Latinoamérica. Como ya mencionó Rita, esto es preparatorio para luego participar en el evento regional, en el seminario andino, que debemos estar teniendo el próximo año y posteriormente el seminario latinoamericano que tendremos en Montevideo, Uruguay, a fines del próximo año. Es preparatorio para ello, pero creo que estamos sentando las bases del trabajo compartido, del trabajo conjunto. Es un honor trabajar con nuestros compañeros de las distintas organizaciones y también, obviamente, en nuestros colegas del Ecuador. Espero que esto sea un primer paso hacia un evento andino, a una acción andina a nivel de la AIDS más sólida, consistente, permanente, de presencia, ¿no? De propuesta, que esperemos sea el segundo paso, ¿no? Estamos revalorizando nuestro quehacer de trabajo social, pero también nuestra organización, porque solos no vamos a lograr muchas cosas. Solamente con la articulación vamos a poder incidir y tener un buen aporte, buenos resultados a nivel de nuestros colectivos de trabajo social y luego también de nuestras naciones latinoamericanas. Nuevamente, muchas gracias por permitirnos este evento y espero que los próximos días sea de mucho provecho, mucha discusión académica, mediada por la virtualidad, pero seguramente en un futuro estaremos no solamente ya con la virtualidad, sino también en la presencialidad, pensando, repensando y reflexionando en voz alta los mejores cauces posibles, teóricos y metodológicos para nuestra carrera. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu elocuencia académica. Bien, tenemos ahora la palabra de la presidenta de ASOINTER, Patricia Quinteros. Patricia. Buenas tardes, amigos, colegas latinoamericanos. Con mucho gusto veo aquí en el indicador que estamos casi 240 personas
participando en este evento. Gracias a ustedes porque han sido las personas que nos han motivado a que retomemos este encuentro después de casi 6 años. Gracias a las organizaciones de Perú que han apoyado y no solamente renacer esta propuesta. Yo les decía siempre que entre los sueños y la realidad, el puente se llama perseverancia, se llama voluntad. Y superando todos los efectos nocivos de la pandemia, de las dificultades tecnológicas, hoy estamos aquí con este número muy bueno de participantes. Eso nos anima a todos. Discutíamos de qué es lo que vamos a difundir. Vamos a difundir propuestas y conocimientos. Gracias a los profesores, a los docentes y a los profesionales que nos han hecho llegar sus ponencias para trabajar. De igual manera, a los expositores, a los 7 expositores centrales de diferentes partes, desde México, España y hacia el sur, muy queridos y reconocidos por todos nosotros. Es importante también, como decía Rita, hablar de la trayectoria y hablar de la gratitud. Y en ese sentido, las colegas de Perú, tanto de la Universidad de San Marcos como de CELATS, han sido permanentemente un apoyo para los trabajos que se han hecho en Ecuador. Allí me molesta Leti, de que yo soy mitad ecuatoriana y mitad peruana. He vivido algún tiempo por allí y tenemos un cercano afecto, pero sobre todo una voluntad permanente de trabajar. Gracias. Este encuentro con 236 personas a esta hora y en estos días nos dice que hay un llamado, que hay una necesidad y que tanto las carreras de trabajo social en su formación como los gremios profesionales en la capacitación tenemos esa responsabilidad. Ese campo tenemos que irlo peleando palmo a palmo. No pueden ser organizaciones no académicas las que ofrezcan las varitas mágicas. Nosotros somos los llamados a participar, a organizar, a crear espacios. Y sobre todo Perú y Ecuador, hacer una defensa de lo que va a ser la nueva realidad del trabajo social andino. En este sentido, muy pronto les van a informar que los vamos a llamar a todos los participantes porque queremos que ustedes nos den sus voces para saber por dónde vamos a encaminar al trabajo social en los 5 países de nuestra región. Un abrazo fuerte también a los amigos venezolanos. ¿Cómo no íbamos a estar con ellos con las situaciones económicas, políticas y sociales? Ellos están aquí por una apertura, una hermandad, una solidaridad de los organizadores de Ecuador y Perú. Para todos ustedes, un abrazo solidario, igual a los colegas de las diferentes ciudades de Perú y Ecuador que nos están acompañando. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Patricia. Bien, luego de las palabras de nuestros representantes, damos por inaugurado el segundo encuentro de académicos y profesionales binacional de trabajo social Perú-Ecuador. Ariel, si Sí. me escuchan, por favor, se me había pasado. Propio de la edad. Está en la sala también nuestra decana de la Facultad de Servicios Sociales y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Esmeraldas, que es nuestro aval académico acá en Ecuador, de la FACSOS. La doctora Katia Díaz de Cana, para ella un saludo y también expresar nuestra gratitud por haber acogido el evento como una sede virtual. Gracias, decana.
bienvenida a esta reunión latinoamericana. Buenas tardes. Gracias, Patricia. Bien, seguido con nuestro programa el día de hoy, tenemos a nuestro primer expositor, el profesor David Chávez, docente, investigador y exdirector de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, Quito. Título de la conferencia: Bloque de poder y estrategias estatales en los gobiernos de Moreno y Lasso. Bienvenido, profesor. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Ariel. Un saludo a las y los colegas que están reunidos en este importante evento y agradezco muchísimo que se me haya considerado para hacer una de estas conferencias en el día inaugural además. Así que bueno, nada, estoy muy agradecido que me hayan invitado. Se me pidió que ensaye una interpretación del contexto actual del Ecuador, como ya podrán inferir del título que he propuesto para la charla de esta tarde y noche, apunta a algo más que solo un análisis de la coyuntura. No voy a intentar llegar a la coyuntura actual, que en el Ecuador está volviéndose sumamente complicada, a partir de una reflexión de un poco más largo plazo, digamos, ¿no? En esencia, lo que quiero proponerles para este análisis es más o menos 3 elementos que nos permitan encuadrar esto que estoy intentando hacer, que es en primer lugar una discusión general sobre la naturaleza que el Estado particularmente, el orden político si ustedes quieren, ha tenido en el Ecuador. Previo a ello, una reflexión un poco más teórica, que es algo que me interesa mucho para esta reflexión, que es, bueno, cómo entendemos el Estado en realidades como la latinoamericana, que eso nos va a poner en diálogo, digamos, más allá de lo que pasa estrictamente en el Ecuador. Como decía, a partir de ese marco teórico, específicamente en un segundo momento intentaré señalar algunas líneas básicas para entender cuál es la realidad de la configuración estatal ecuatoriana de forma general, como modelo general, digamos, y finalmente derivaré en lo que ha sido este proceso, que voy adelantando, voy spoileando algunas cosas de la charla, de lo que ha sido esta continuidad política entre el gobierno de Lenín Moreno y el actual gobierno de Guillermo Lasso. Pero la intención es tratar de entender en esta perspectiva de un poco más de largo plazo cuál es la problemática que está funcionando ahora en el Estado ecuatoriano. Para hacerlo, me gustaría empezar con una cuestión que podría ser casi anecdótico-académica, digamos. Cuando uno revisa lo que se ha escrito sobre el gobierno de Moreno, sobre lo que ha significado este gobierno para el Ecuador, un gobierno que concluyó en el mes de mayo de este año y que inició en 2017, es increíble la heterogeneidad, inclusive lo completamente contrapuestas que pueden ser las interpretaciones que se tiene sobre el gobierno de Moreno. Para decirlo muy rápidamente, autores más ligados a una posición de derechas, liberal, ven en Moreno una ruptura y un viraje político respecto del gobierno de Rafael Correa, el gobierno anterior, pero ven una transición incompleta, una transición que Moreno no alcanzó a realizar plenamente en términos de recuperación de la democracia y del ajuste económico necesario que el país necesitaba frente al modelo fracasado del correísmo en esa lectura. Desde la mirada de la izquierda anticorreísta, la lectura, en cambio, es que no hay tal ruptura, ¿no? Que Moreno es la continuidad de una política neoliberal que ya había iniciado en un viraje de sus últimos años en el gobierno de Correa. Hay algunos más radicales en esa línea que dicen que efectivamente Correa nunca fue otra cosa que neoliberal y que lo que hemos tenido, lo que tuvimos con Moreno fueron 14 años de neoliberalismo y de alguna manera habría una continuidad, es decir, 10 años de Correa más 4 años de Moreno y que inclusive habría una continuidad, una eventual continuidad con el actual gobierno de Lasso. Me parece, digo, más allá de lo que estos análisis puedan explicar o no explicar, de cuáles puedan ser sus indeterminaciones y sus aciertos, lo que me resulta muy llamativo y me parece que explica esta diversidad tan variopinta de análisis, perdón, olvidaba que además desde la izquierda correísta hay un análisis que se centra mucho en el hecho de la traición política, ¿no? En esta idea de que Moreno decidió abandonar el proyecto que venía sosteniendo la Revolución Ciudadana, como se conoce, como se llama, el movimiento político de Rafael Correa,
y optó por la agenda neoliberal, ¿no? Sin querer decir que esto sea mentira, porque efectivamente es lo que ocurrió, pero el análisis de la izquierda correísta suele centrarse excesivamente en esto y deja de lado otros temas. ¿Qué es lo que me parece que en todas estas líneas de análisis, al menos en estas tres que he reseñado así muy brevemente, está operando, sobre todo para explicar los límites en su explicación de lo que fue el proceso de Moreno, del cual estamos viviendo en estos días precisamente las consecuencias? Me parece que hay una radical ausencia de la reflexión sobre el Estado. El Estado en definitiva es algo así como un escenario que está detrás de todas las lógicas políticas concretas, pero no es nada más que eso, una especie de utilería, una especie de bastidores en los cuales se desarrolla la escena política. Ahora, y aquí hay una precisión importante a hacer que me va a permitir hacer la primera reflexión más adelante, de carácter, como decía, un poco más teórico si se quiere, y es que esto no es una casualidad, ni es un hecho específico, ni puntual, ni excepcional del análisis de los últimos años de la política en el caso ecuatoriano. En América Latina en general, como han señalado varios autores, a partir de los años 80 se produjo un abandono total de la reflexión sobre el Estado, ¿no? Producto de la derrota política de la izquierda, la derrota política de las teorías críticas en el campo de las ciencias sociales y del pensamiento crítico y demás, entre otros análisis, ¿no? Como el análisis de las estructuras de clase, como el análisis de la conflictividad de clase, etcétera. Una de las categorías que perdió, el de capitalismo, ni qué decir, pero una de las categorías que perdió lugar después de haber tenido una muy fructífera e interesante dinámica de reflexión en América Latina fue precisamente la reflexión sobre el Estado capitalista, que fue sustituido por la noción muy anclada y muy sustentada desde la mirada más liberal de la ciencia política, fue sustituida por la idea de la democracia o el régimen político o el sistema político, que se centró usualmente en las instituciones y el sistema de partidos, ¿no? Y bueno, el inveterado populismo, que ya todos sabemos que es una moneda común que se lleva y se trae sin ningún cuidado en los análisis de la política en América Latina. Pero yo quiero subrayar este hecho que me parece importante. Como señala un colega en un reciente texto publicado en la Argentina, Andrés Seidman, recuperando una idea que Foucault plantea en El nacimiento de la biopolítica, en esta época, para que veamos además que no es un fenómeno solo latinoamericano, en esta época se habría instaurado no solo un olvido del Estado, sino una verdadera fobia del Estado, tanto en el análisis académico, teórico, intelectual, si ustedes quieren, como en la reflexión y la práctica política, ¿no? Una especie de huida permanente de cualquier posibilidad de enfrentar lo que el Estado significa. Curiosamente, esto que tenía sentido, como les decía, en la época de la derrota de la izquierda, de la derrota política, de las visiones más críticas, de cierta ciencia crítica en las ciencias sociales, etcétera, que ocurrió en los 80, derrota, además fue una derrota política, como lo señala bien el sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva, ¿no? Esto no fue producto de que se agotaron los paradigmas, se hicieron nuevos descubrimientos epistemológicos, como lo hemos discutido tanto. Algo de eso puede haber, sin duda, pero la derrota fue principalmente política, y sobre todo en el caso de América Latina. Y eso dio lugar a una tendencia conservadora en las academias que explica por qué se abandonan una serie de reflexiones, como ocurrió precisamente con la problemática del Estado. Que no significa volver sobre fórmulas hechas ni cuestiones mecánicas, significa volver sobre una reflexión seria respecto de qué significa el Estado en realidades como la latinoamericana. Entonces me parece que ese signo es el que está presente, es decir, es algo así como lo reprimido del análisis político en el caso de los últimos años, de la última etapa política del Ecuador, que está presente, pero quiero insistir en aquello de que no me parece que es un fenómeno exclusivo del Ecuador, es en realidad un fenómeno generalizado, y esto de alguna manera implica que nuestras reflexiones sobre la política deberían enmarcarse en esta posibilidad de volver a pensar el Estado, ¿no? No significa que no se mencione el Estado, ojo, por si acaso. Casi todos los estudios culturales, sociales, políticos mencionan al Estado. El problema es que no se lo problematiza, es decir, asumimos la existencia del Estado casi como una cosa homogénea, monolítica, que no tiene ninguna diferencia
entre Europa, América Latina, Asia, qué sé yo, y eso me parece que es lo problemático. Es decir, no hay un ejercicio de contrastar posibilidades explicativas de la naturaleza y el carácter concreto de nuestros estados en una perspectiva más larga, y particularmente en las últimas décadas, en donde las transformaciones sociales, económicas, políticas, no solo de la región, sino a nivel mundial, han sido enormemente significativas. Entonces, bien, lo que quiero hacer un poco, a partir de esta reflexión general en esta charla, es recuperar algunas reflexiones importantes sobre el Estado que nos permitan entender qué es lo que ha pasado con el Estado ecuatoriano en las últimas décadas y particularmente en la coyuntura de los últimos años. Es decir, de alguna manera responder a la pregunta de cuál ha sido la particularidad o lo cual ha sido la configuración específica del Estado ecuatoriano capitalista en la etapa contemporánea, ¿no? Teniendo en cuenta siempre esto de que, igual en el Ecuador, como fue un poco la tendencia regional, hasta los 80 se reflexionó sobre esas condiciones y de ahí en adelante hubo un efectivo abandono de esa reflexión que ha dificultado mucho entender los procesos políticos últimos. Señalo una cosa adicional sobre esto. Lo curioso de este abandono es que a pesar de lo que más o menos de forma consensuada hemos llamado en América Latina el retorno del Estado de las últimas 2 décadas, 15 años, 2 décadas de la mano de los llamados gobiernos progresistas, tanto en el campo de la acción política como en el campo de la reflexión sobre la política, me parece que todavía hay muchas dificultades para adecuar los esquemas interpretativos a esa nueva realidad que significó la del retorno del Estado. La del retorno del Estado como una figura, no me parece riguroso en términos conceptuales hablar de retorno del Estado. Al final nunca se fue, digamos, había un Estado neoliberal que de alguna manera fue modificado por los intentos políticos de esos gobiernos, con mayores, menores logros, con mayores, con continuidades y discontinuidades, pero el Estado volvió a estar en el centro de la discusión política. Y me parece que de todos modos los esquemas a partir de los cuales se interpreta ese fenómeno, que en el campo político, digamos que uno podría pasarlos, me parece más preocupante en el campo académico, que no se han readecuado las interpretaciones y sencillamente se reajusta el ya manido tema del populismo o de nuestra inveterada falta de democracia porque tenemos vocación autoritaria o ese tipo de clichés que en realidad explican mucho menos de lo que generan como efectos políticos más bien. Para eso mi propuesta es volver sobre lo que otro colega argentino, Martín Cortés, denomina o llama el pensamiento fuerte sobre el Estado que la tradición que se desarrolló en la tradición latinoamericana, especialmente entre los años 70 y 80. Para eso recupero los que me parece que son 3 de los aportes centrales para entender el Estado capitalista latinoamericano. El de Agustín Cueva y su idea de que nuestros estados están atravesados por un desarrollo político desigual, como lo señala él. La noción de Zavaleta, de la ecuación social, del boliviano Zavaleta, de la ecuación social, de esta posibilidad de variación y de permanente desequilibrio entre lo que sería el Estado y la sociedad civil. Y la idea de Lechner, la que me interesa mucho para entender el caso ecuatoriano, que es la idea de esta combinación que tienen los estados latinoamericanos, en donde hay una hegemonía externa, es decir, la hegemonía se ejerce desde fuera, y una dominación interna. La coerción opera hacia adentro de nuestras sociedades. Recuerden, evidentemente, las resonancias que la discusión que todos estos autores plantean son de carácter gramsciano, así como muy evidente, ¿no? Lo mismo, de hecho, desde el título de mi ponencia, el bloque de poder, hay conceptos gramscianos. Recuerden que la discusión del Estado giró en torno a la posibilidad de tomar a Gramsci como un enfoque, y a Poulantzas, digamos a los dos, como un enfoque explicativo para la tradición marxista de los estados capitalistas latinoamericanos. Entonces, por un lado, me parece que ahí hay una tradición abandonada, pero que resulta sumamente interesante para entender las especificidades de los estados latinoamericanos, y en el caso que me interesa, del estado ecuatoriano. Por otro lado, me parece que esto puede conectarse muy bien porque es curioso, muchas de las ideas que nuestros teóricos latinoamericanos estaban desarrollando en aquella época aparecerán un poco más tarde, esto es curioso, es decir, Zavaleta, Cueva, Lechner llegaron a conclusiones similares, pero antes,
se desarrolló en otra línea del marxismo más contemporáneo, que es la que ha desarrollado de manera brillante Bob Jessop, que denomina, que se conoce, o a la que él llama, la del enfoque estratégico relacional sobre el Estado. El otro elemento que me parece interesante tomar en cuenta ahí es precisamente los desarrollos que ha hecho Jessop hasta la actualidad para darle contenido a esta idea de que el Estado es una realidad estratégica y relacional. Y bueno, en tercer lugar, me interesa muchísimo también volver sobre otra tradición, quizá no muy explorada, a veces muy mencionada, pero no profundamente explorada en América Latina, otra tradición de la reflexión marxista, que es la que piensa la política y el espacio, que es la que inauguró Henri Lefebvre, y su idea del Estado, y la que ha desarrollado después David Harvey en relación al desarrollo geográfico desigual y el Estado como un modo de relación con la lógica espacial, o digamos el Estado en su relación con la lógica espacial del capital. Teniendo en cuenta ese marco, la idea es entrar entonces a lo que había señalado, cosa muy breve, de algunos elementos teóricos que pueden ayudar a explicar los estados latinoamericanos y el estado ecuatoriano en particular. La primera cosa es que en el caso de la reflexión sobre el estado ecuatoriano, no me voy a meter mucho con los estados latinoamericanos, pero creo que es también una tendencia que hasta cuando se pensaba sobre el estado estaba presente. En el caso de los análisis del estado ecuatoriano, siempre uno puede encontrar una especie de tipo ideal gramsciano, ¿no? Es decir, hay un modo, vamos a explicarlo así rapidito, hay un modo de relación entre Estado y sociedad civil que es el que establece hegemonía, ¿no? Eso ocurriría en los capitalismos desarrollados y en otros, como los nuestros, eso nunca ocurre, digamos, siempre hay un desajuste, ¿no? El Estado no funciona, la sociedad civil no funciona, la relación entre ambos no funciona. Entonces, siempre la lógica es, este es el modelo y nosotros somos una especie de anomalía frente a ese modelo, ¿no? Eso ha sido lo que ha predominado. Me parece que es necesario al menos poner en cuestión esta idea de esto que es llamado el tipo ideal gramsciano del Estado capitalista. Y para ello me parece que hay que considerar dos cosas. La primera es que, como muchos han señalado, entre ellos vuelvo sobre el sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva, el Estado capitalista no tiene una forma, no tiene un modelo general, no es que hay un modelo al cual más o menos se aproximan o se alejan las realidades capitalistas. Los estados capitalistas son configuraciones concretas, son configuraciones históricas concretas. Pueden existir ciertas funciones generales del Estado capitalista, como garantizar la reproducción del sistema capitalista, como garantizar la dominación de clase, pero no son más que funciones abstractas generales, que más bien tienden a limitar el análisis cuando se convierten de alguna manera en la visión mecánica del Estado o instrumental, que es muy predominante en ciertas versiones, del Estado. Entonces solo cumple eso y mecánicamente es un aparato, es un instrumento que sirve solo para eso. Esa me parece que es una primera idea que es necesario desechar para entender los estados, porque si uno revisa la configuración de los estados capitalistas, no solo los latinoamericanos, a nivel europeo inclusive, bastaría ver los interesantes análisis históricos de Charles Tilly, por ejemplo, sobre cómo coexistieron hasta el siglo XIX distintas formas estatales que coexistieron con el capitalismo, como formas imperiales, como ciudades de Estado, muy pocas eran Estados-nación, a pesar de que al final todas terminen asumiendo el modelo del Estado nacional. Pero al interior de los estados nacionales europeos, inclusive las diferencias en sus configuraciones políticas, estructurales, burocráticas, son muy diferentes. O sea, ustedes podrían contrastar las estructuras burocráticas alemanas de la Alemania de Bismarck, por ejemplo, con las que en la misma época operaban en la Inglaterra victoriana y van a encontrar que son dos dimensiones burocráticas absolutamente distintas. Entonces, es necesario relativizar ese tipo ideal de un relativo equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, porque este equilibrio estaría articulado a una experiencia concreta, que fue la que se proyectó, la que el propio Poulantzas proyectó como una realidad, como una especie de forma depurada del Estado capitalista, que fue la del Estado de Bienestar europeo, es decir, un hecho geográfica e históricamente excepcional en la historia de la relación entre Estado y capital. Entonces, esa es una primera idea que hay que relativizar y hay que entender
volviendo sobre la idea que tiene René Zabaleta, ese brillante sociólogo boliviano, que las ecuaciones sociales, esta articulación entre Estado y sociedad civil son variantes y son heterogéneas. Eso es lo que habría, y obviamente tienen unas diversidades enormes, y eso es clave para entender cuál es la naturaleza del Estado. La segunda cosa que hay que relativizar, que me parece que la idea del tipo ideal puede dejar de lado o puede al menos minimizar, y me parece que más bien tiene que ser un elemento central del análisis de cualquier configuración estatal, es que eso se puede, como decía, puede quedar de lado el hecho de que la realidad del Estado capitalista, de sus configuraciones concretas, está atravesada por una contradicción. O sea, recordando a Pulanzas, el Estado es una relación social, pero esa relación social es contradictoria. Y es contradictoria por una razón básica, lo que han señalado con mucha claridad tanto Lefebvre como Harvey. El Estado tiende a generar una lógica general de articulación territorial, poblacional, etcétera, y el capital tiene una lógica molecular de funcionamiento. Es decir, si bien puede tener grandes corporaciones, etcétera, en el espacio y en los flujos financieros tiende a moverse de manera mucho más particular, digamos, no a partir de estos grandes agregados que es del Estado, estos grandes agregados que son los Estados nacionales. Inclusive lo supera, que es el tiempo actual, ¿no? La lógica del capital corporativo, del capital financiero mundial, a propósito que estamos a pocos días del escándalo de las offshore y demás, las lógicas corporativas y los flujos financieros mundiales están muy por encima de esas estructuras, porque tienen una capacidad de conectarse en un nivel no centralizado mucho más acelerado que los estados. Y la contradicción esta entre la lógica estatal que intenta contener estas dinámicas y para favorecer al propio capitalismo, ojo, ¿no? Ahí no necesariamente hay nada de revolucionario, ni mucho menos, pero esa es su tendencia, el Estado tiende a funcionar así, tiende a fijar el capital, y el capital y sus dinámicas volátiles que lo que hacen es romper esas barreras que el Estado puede ponerle. En esa contradicción se explica mucho de las configuraciones estatales, entonces me parece muy importante tener en cuenta esta segunda idea. Y finalmente, retomando algunos elementos de lo que Bob Jessop ha llamado el enfoque estratégico relacional, como consecuencia de lo que he dicho, es necesario relativizar o abandonar la idea de que el Estado es un sujeto, de que el Estado es un instrumento, de que el Estado es un objeto que uno puede utilizar a placer, ¿no? El Estado es un complejo ensamble institucional en donde confluyen una cantidad de relaciones de poder que van a determinar el funcionamiento de un Estado de una o de otra manera. A esto, Bob Jessop, y esta es una categoría que me interesa muchísimo para el análisis del Estado ecuatoriano, a esto Bob Jessop le denomina selectividad estratégica. Es decir, en un Estado, que es un campo de fuerza, que es un campo de poder, donde están distintos actores de distinto tipo, no solo de clase, están coincidiendo y enfrentándose, hay ciertas condiciones que, por decirlo así, se acumulan y favorecen unas estrategias al interior del Estado en lugar de otras, ¿no? Es decir, hay estrategias que van a funcionar mejor y estrategias con las cuales ciertos actores están mucho más familiarizados y las manejan con mayor fluidez que otros. Es decir, el Estado es un estado de clase, eso es parte de una selectividad estratégica. Las clases dominantes van a tener mayor facilidad de acceder a los espacios de poder del Estado y de manejarlos y manipularlos a su favor que las clases subordinadas, ¿no? Cualquiera sean ellas, desde las clases trabajadoras, desde los sectores medios, lo que ustedes quieran. Entonces es importante descifrar cuál es la selectividad estratégica de un Estado determinado. Eso sería, me parece, la tesis fundamental que habría que recuperar de lo que dice Bob Jessop. Bien, dicho esto, paso a hacer un balance así muy rápido de cómo ha operado esto que Jessop llama selectividad estratégica en este marco general en el caso ecuatoriano. Lo primero es que, bueno, como sucede con todas las realidades latinoamericanas, otra categoría sobre la que hay que volver. Nuestras sociedades son sociedades dependientes. Hay que volver para entender la problemática de la hegemonía externa, ¿no? Hay que entender que estamos hablando de estados dependientes, en estricto sentido, de estados que, como diría Lechner, no pueden desarrollar una hegemonía interna, desarrollan una hegemonía externa. Y la hegemonía viene de cómo opera el sistema capitalista mundial. El margen de maniobra que las sociedades
como las latinoamericanas pueden tener para estructurar por sí mismas esa lógica de hegemonía, es decir, esta suma de consenso y coerción, es muy difícil, y esto más bien viene dado desde fuera. En el caso ecuatoriano no hay mucho que decir, efectivamente eso es lo que ha ocurrido desde la época en la que uno podría decir que se inaugura el Estado capitalista contemporáneo, que es más o menos la década de los 50. En la década de los 50 el Ecuador vive un boom bananero de exportación de banano y eso provoca una modernización del Estado y una modernización de la sociedad. Pero una de las claves en ese momento es la articulación que empieza a volverse más orgánica respecto de los intereses externos en relación al funcionamiento del Estado, en distintos niveles, ¿no? Desde las misiones del Fondo Monetario, que ya llegaban desde esa época, hasta los intereses de empresas transnacionales y la importancia que tiene para el país la exportación. Lo más llamativo en el caso ecuatoriano es lo que ocurre en lo que podemos llamar el nivel de la dominación interna, lo que pasa hacia adentro. Y esto es llamativo porque me parece que es un caso bastante excepcional en relación al resto de América Latina. En el Ecuador nunca se consolida lo que en términos gramscianos podemos denominar un bloque de poder. Sea un bloque de poder que genere hegemonía o que genera, esto me parece una diferenciación importante, o que genera, aunque no es tan, es de alguna manera una herejía para cierto gramscianismo ortodoxo, un bloque de poder puede ser una consolidación de élites que se impone vía hegemonía o vía coerción. Entonces, en América Latina se han impuesto vía coerción, pero se han cohesionado internamente como bloques de poder, ¿no? Es decir, élites muy restringidas, etcétera, pero que tienden a cerrarse y excluyen al resto de la población. En el caso ecuatoriano hay una particularidad, que es una de las que a mí me parecen las características centrales de la selectividad estratégica del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano ha vivido siempre una fragmentación de élites, una fragmentación regional de las élites. Más que una fragmentación como a la vieja usanza de fracciones de clase, es una fragmentación de regiones respecto de las élites, básicamente concentradas en tres áreas, la que está en torno a la ciudad de Guayaquil, la que está en torno a la ciudad de Quito y la que está en torno a la ciudad de Cuenca. Y esto generó un segundo aspecto de esta selectividad estratégica. Estas élites, al no ponerse de acuerdo y al tener intereses enfrentados, nunca consolidaron un bloque de poder y generaron más bien un Estado central débil, ¿no? Un Estado incapaz de consolidar un proyecto común de todas estas élites que se imponga vía hegemonía o vía coerción, como es lo habitual en las realidades y en los estados capitalistas dependientes. Ese estado débil, por su propia debilidad, además, generó lo que podrían llamarse en estricto sentido, recuperando la categoría bordusiana, campos de poder al interior de la burocracia que le dieron una enorme autonomía y a la vez un enorme poder a ciertos segmentos de la burocracia en el aparato estatal, como el caso de las Fuerzas Armadas, que han sido casi una república independiente, o la diplomacia, o en algún momento, digamos, desde el retorno a la democracia en el Ecuador, que ocurrió en el año 78, en adelante, a la tecnocracia financiera, que ha estado muy articulada a los intereses de los organismos multilaterales. Y el modo en que resolvieron las élites, la forma de gobernar, digamos, algo así como su gubernamentalidad o su particular forma de hegemonía, que en los análisis tradicionales ha sido visto más bien como una crisis permanente de hegemonía, fue desplegar mecanismos muy complejos, extendidos y enraizados en la política ecuatoriana de lo que yo llamo dos formas de clientelismo. Un clientelismo horizontal y un clientelismo vertical. Es decir, el horizontal, el clientelismo entre élites políticas y económicas, repartirse el Estado central entre las distintas élites y entregarse pequeños segmentos, o pequeños grandes segmentos del Estado para usualmente los segmentos más fuertes, para los distintos actores de esas élites, inclusive de los intereses internacionales. Es muy frecuente, por ejemplo, que el área, bueno, eso no es una particularidad solo del Ecuador, por supuesto, pero que el área de recursos naturales esté entregada a representantes de las transnacionales petroleras, mineras, etc. Lo interesante es que ninguna de estas logra imponerse sobre las otras, de estos grupos, y más bien se distribuye en el Estado y el Estado nunca logra tener ningún nivel mínimo de articulación funcional o lógica en su funcionamiento.
El segundo aspecto, el clientelismo vertical, que es uno de los más interesantes, es lo que en uno de los estudios más profundos que se ha hecho de esto en los últimos años, de los poquísimos estudios sobre el Estado, un estudio de Pablo Spina sobre lo que él llama el Estado transformista, es precisamente, retomando esta idea también gramsciana, está en juego esta idea de que las élites cooptan y entregan ciertas prebendas también a los sectores subalternos. A eso me refiero con esta especie, yo más que transformismo, prefiero llamarle clientelismo vertical, es esta entrega de espacios de poder en el Estado a grupos subalternos, a grupos organizados de los sectores populares, sea en el plano político, sea en el plano social. Es muy común que actores políticos o sociales de las izquierdas, de las organizaciones sociales, hayan jugado una especie de juego doble, digamos, que les hace a la vez opositores y a la vez parte del Estado ecuatoriano. Es decir, obtener espacios de poder. Es muy interesante ver cómo ciertos sindicatos, ciertas organizaciones sociales llegaron a controlar ciertas áreas del sector público y los volvieron sus espacios de reproducción política, por ejemplo, en connivencia con las élites. Las élites entendieron que este era un mecanismo para el funcionamiento de esto. Bien, ahora cierro, bueno, voy entrando ya en la última parte, porque además el tiempo que me queda es muy corto, con esta visión así muy general de lo que ha sido el caso ecuatoriano. Entre otras cosas que habría que señalar, porque me parece que sobre todo a nivel regional esto marca una diferencia muy significativa con el resto de la región andina. Una de las preocupaciones que lleva al colega Pablo Spina a pensar esta idea de que el Estado funciona bajo una lógica transformista es precisamente que esta capacidad de manejar este doble clientelismo hizo que en el Ecuador no se desate la violencia política nunca, ¿no? Es decir, esta capacidad de desactivar el conflicto a través de la entrega de prebendas, de la negociación y la transacción permanente, habría producido esto, ¿no? Obviamente tiene otras consecuencias negativas en las que no me puedo detener ahora, pero esto es algo que llama mucho la atención, precisamente porque las élites no lograron consolidarse, es por eso, no por ninguna otra razón, no lograron consolidar una articulación orgánica que les haga capaz de configurarse como bloque de poder y ejercer de manera autoritaria el poder sobre el resto de la sociedad, ¿no? O de manera autoritaria más radical, digámoslo así. Bien, ahora, ¿qué ha pasado en el gobierno Moreno y el gobierno de Lazo a partir de estas reflexiones que he hecho de manera muy rápida y un tanto atropellada a momentos? A ver, lo primero, obviamente esta charla no puede centrarse, porque eso implicaría muchísimo más, no puede centrarse en lo que significó el correísmo en esta lógica política. Lo único que puedo decir es que el correísmo significó una especie de anomalía en esa forma de funcionamiento de la política ecuatoriana. Su proyecto era otro, intentó alterar la selectividad estratégica del Estado ecuatoriano y eso hizo que todos los sectores que estaban involucrados con esta doble forma de clientelismo se vuelvan sus opositores más acérrimos y radicales, y el enfrentamiento político de los últimos años se ha explicado en buena medida por esta condición. Solo ahí quisiera hacer una precisión. En los análisis que se hacen se suele decir que el correísmo tuvo una enorme hegemonía por el apoyo electoral que tuvo. Eso es inédito en el Ecuador, es absolutamente inédito. O sea, en el Ecuador no hemos tenido nunca un gobierno que haya durado tanto tiempo, un gobierno que haya ganado tantas elecciones, etcétera, etcétera. Pero es difícil decir que por eso hay hegemonía, ¿no? La hegemonía, como la hemos visto en un sentido más claro, tiene que ver con estas configuraciones de las élites, etcétera. Me parece que eso no necesariamente ocurrió en el correísmo. Y tampoco es, como suelen decir muchos análisis, una solución bonapartista de lo que habría, una solución bonapartista de un conflicto de dominación. Creo que esas son visiones muy esquemáticas y que simplifican mucho la complejidad que el Estado ecuatoriano tiene actualmente. Bien, con Moreno lo que se propone es desmantelar todo esto, como es sabido, es conocido, digo, más allá de ciertas interpretaciones un poco rocambolescas que se hacen. Evidentemente Moreno es una ruptura con ese proceso e inicia la aplicación de un programa neoliberal tal cual, ¿no? Desmantelamiento del Estado, políticas salvajes neoliberales, etc. No me voy a detener mucho en eso, en caracterizar al gobierno de Moreno en un nivel más descriptivo. Me interesa señalar los dos puntos que más o menos he venido manejando a lo largo de la charla. Primero, bueno, ¿qué pasa con la hegemonía externa? Bueno, sería absurdo decir que durante los años del
correísmo, esa hegemonía externa dejó de operar. Eso no es tan sencillo, no es un problema de los gobiernos y sus políticas. Esa hegemonía seguía ahí. Pero Moreno vuelve a una relación sin mediaciones, sobre todo con la influencia y la hegemonía en dos niveles, ¿no? Bueno, en tres en realidad. De los organismos multilaterales, Moreno vuelve abiertamente a una dependencia radical del Fondo Monetario Internacional y de los multilaterales en el ámbito financiero. Esto se expresa en una cosa que es muy interesante, que es el estudio, o sea, que es esto que se ve en varios países en América Latina, esto de que a lo largo de toda la etapa democrática, en el caso ecuatoriano, es decir, desde el 78 en adelante, todos los ministros de Economía vienen del sector financiero, es decir, ni siquiera pertenecen a los partidos políticos en el gobierno. En definitiva, una especie de zona franca en donde quien gobierna es el capital financiero y los organismos multilaterales. Todos excepto ese paréntesis que ocurre en esa anomalía del correísmo, ¿no? Donde no están banqueros ni representantes de los sectores financieros en el manejo del área económica. El otro es el de los sectores energéticos, ¿no? Ahí las transnacionales vuelven a tener un control directo del Estado. Y finalmente, uno de los que se vuelve más llamativo en el caso de la hegemonía externa, de esta especie de hegemonía sin mediaciones, digamos, que promueve Moreno, es la dependencia absoluta de los Estados Unidos en dos planos. En los aparatos represivos, la relación de los ministros de gobierno o del interior y del Ministerio de Defensa con la Embajada de los Estados Unidos es desembosada en los años de Moreno. Se entrega un área en las Islas Galápagos para operaciones militares para los Estados Unidos, una cosa que había sido extirpada en los inicios del gobierno de Correa, pero que volvió, etcétera. Y una serie de políticas de intervención en ese nivel. Pero uno de los elementos más novedosos de esa dependencia es la que ocurre respecto del aparato judicial, ¿no? La vinculación, los nexos de la embajada con el aparato judicial y con el aparato mediático que instauran el lawfare y toda la persecución judicial y política que es bastante conocida, están muy articulados a la influencia de los Estados Unidos. No me voy a detener más en eso porque creo que el mejor ejemplo de esto es que todos los funcionarios, especialmente los que estuvieron a cargo del manejo de la política, la persecución judicial, etcétera, etcétera, empezando por el propio Moreno, están ahora refugiados y protegidos por los Estados Unidos. Creo que con eso uno se libra de hacer cualquier otra consideración de cuál era el nivel de influencia de los Estados Unidos en el Ecuador. El otro hecho dramático y paradigmático que muestra el nivel de obsecuencia al que llegó el gobierno de Moreno en ese nivel es también la vergonzosa situación para el país que también todas ustedes y todos ustedes conocen, de la entrega de Julian Assange al Reino Unido cuando se permitió que se lo saque de la embajada en Inglaterra. Bien, eso en el nivel de la hegemonía externa, pero en el de la dominación interna, me parece que hay, esto es un poco, digamos, una de las hipótesis fuertes que trato de sostener en toda esta reflexión, es que me parece que es ahí donde ocurre lo más novedoso de lo que Moreno significó aplicando las mismas estrategias. Porque no es que inventó estrategias nuevas, pero el proceso político que está detrás de lo que hizo Moreno es completamente novedoso para el caso ecuatoriano. Moreno restituye lo que podríamos llamar esta vieja selectividad estratégica del Estado. Este estado del clientelismo horizontal y vertical vuelve a funcionar a toda máquina con el gobierno de Moreno. Se negocia todo, se negocia con todos los actores políticos, se les entrega espacios de poder a todos los actores políticos, se le devuelve el control directo al sistema financiero, como ya he dicho, del aparato económico, a las corporaciones transnacionales de los recursos energéticos, y a los Estados Unidos se le otorga una enorme influencia, como he dicho, en el aparato diplomático, en el de defensa y en el judicial. Pero, además de eso, se entrega abiertamente, y la participación de los sectores de la izquierda anticorreísta fue también muy, muy importante en el gobierno de Moreno. Se les entrega también espacios de poder, ¿no? Se les entrega también la educación, por ejemplo, se les entrega a sectores como esos, algunos excorreístas arrepentidos, otros venían de la izquierda anticorreísta, se les entrega la educación y se les entrega algunas otras áreas, ¿no? Entonces vuelve esta lógica del clientelismo horizontal y vertical con mucha fuerza, con mucha fuerza, inclusive con escándalos de corrupción de por medio.
Pero lo novedoso de esto es que utilizando esas estrategias que más bien habían mantenido a las élites disociadas y desarticuladas, en esta ocasión se puede ver a unas élites políticas, económicas, mediáticas, de todo tipo, muy articuladas, ¿no? Muy consolidadas. Es decir, la hipótesis es, en los años de Moreno, pero hay condiciones previas, por supuesto, el fortalecimiento de las élites económicas, etcétera, que no necesariamente se alteró demasiado con el correísmo, en fin. Todo esto derivó para que en los años de Moreno se consolide fuertemente un bloque de poder. Es decir, esto que habíamos dicho, élites articuladas con un solo proyecto. Es difícil ahora ver cuál es la que tiene ahí la hegemonía, si usamos una fórmula clásica gramsciana, pulanciana, digamos, pero lo que sí es evidente es que este bloque de poder funciona de manera consolidada. ¿Cuál me parece que es el momento en que este bloque de poder evidencia esa fortaleza que tiene ahora y la enorme concentración de poder que tiene? Es cuando en octubre de 2019 ocurre el más poderoso levantamiento popular, indígena popular, plurinacional popular, como le han llamado algunos colegas, que ha tenido el Ecuador al menos en las 2 últimas décadas. Y en el Ecuador, como es también conocido, habíamos estado acostumbrados a que si hay mucha gente en la calle en contra de un gobierno, ese gobierno se cae. La verdad es que, claro, al ver lo que ocurre, Moreno era uno, cuando ocurrió el levantamiento popular, era uno de los gobiernos de la historia del Ecuador con el mayor rechazo histórico. Ningún gobierno había tenido el nivel de rechazo que tenía Moreno, y Moreno no se cayó. Moreno continuó, salió fortalecido, después tomó medidas neoliberales aún más salvajes que las que proponía tomar en octubre, aprovechando la pandemia, y finalmente ganó la elección, porque el gran ganador, uno de los grandes ganadores de la elección presidencial última de abril, fue precisamente Lenín Moreno, que no ha tenido que rendir cuentas por nada. Entonces, lo que quiero decir ahí es que me parece que eso evidencia que en este caso se puede ver, porque fue muy claro cómo las élites políticas y económicas cerraron filas en torno a Moreno en octubre de 2019 para defenderlo y protegerlo. Esto era impensable en otras épocas. Por eso los gobiernos caían con tanta facilidad, porque a cualquier conmoción social o frente a cualquier conmoción social, estas élites que hacían pactos muy inestables, pactos muy coyunturales, se peleaban entre sí y provocaban que un gobierno caiga y provocaban otro tipo de transiciones, a veces transiciones ni siquiera muy democráticas. Entonces me parece que eso es lo que explica por qué Moreno al final termina siendo tan fuerte y tan sólido, pero obviamente no es Moreno como presidente, sino son estos grupos que han consolidado una estructura de poder que lo que tuvo en la última elección presidencial es únicamente una transición, digamos, una transición controlada, que solo, lo que ocurrió es un mantenimiento de ese bloque de poder en el control del Estado, y lo que vemos ahí es una continuidad. Entonces, y esta sería mi última reflexión para pasar ya a las preguntas. Cierro con los casi 5 meses que tiene Lasso en el gobierno. A mí una de las cosas de lo que está ocurriendo, la situación es dramática, ustedes se habrán enterado, hay crisis carcelaria, hubo una matanza en las cárceles sangrientas en pocas semanas, se acaba de descubrir lo que era secreto a voces en el Ecuador, de que Guillermo Lasso es un evasor de impuestos y que estaría inclusive incumpliendo con la ley, en fin. Pero cuando miro los análisis, tanto mediáticos como académicos, como políticos, de lo que está ocurriendo, lo que personalmente me sorprende más es que se sorprendan de que haya continuidad. Si uno lo analiza desde esta perspectiva, es muy poco sorpresiva la continuidad de Moreno con Lasso. De hecho, mucha gente dice, ya empieza a volverse casi parte de la conversación cotidiana y común, decir que Guillermo Lasso es exactamente igual a Lenín Moreno, se le parece mucho. Y evidentemente hay cosas en las que se parece muchísimo. Pero más allá de lo anecdótico, lo que está ocurriendo en realidad es que estamos viendo un bloque de poder muy consolidado que ha mantenido el poder y el control sobre el Estado y que es muy difícil de desmantelar. El nivel de concentración de ese grupo de poder nos está llevando a una situación inédita que el Ecuador no había vivido antes y que tiene lamentablemente una deriva que es la que está empezando a hacerse visible precisamente en estos días en el Ecuador, que es la deriva autoritaria, ¿no? Es decir, es un gobierno que precisamente por la naturaleza que tiene este bloque de poder, que es la aplicación salvaje de medidas neoliberales, el deterioro agresivo de las condiciones sociales de la mayoría de la población,
al ir perdiendo respaldo democrático, tal como pasó con Moreno. Moreno tuvo un momento de mucho respaldo y después perdió casi todo ese respaldo, pero se mantuvo en el poder por vía autoritaria. Entonces, la democracia en el Ecuador está muy deteriorada en realidad desde febrero de 2008, en la que Moreno hizo una consulta con la cual se permitió tomarse este bloque de poder, se permitió tomar todo el control del Estado, consolidó su poder, concentró un poder inédito, y esto simplemente está teniendo continuidad con el gobierno de Guillermo Lasso. Finalmente, lo que puedo decir, y en esto yo soy muy pesimista, más allá de que hay mucha expectativa por el nivel de desgaste que tiene Lasso, de que podría haber inclusive una transición democrática que haga que o Lasso recule o Lasso salga del gobierno, yo creo que lo que va a ocurrir es todo lo contrario, un fortalecimiento de la línea autoritaria con la cual ese bloque de poder viene sosteniéndose en el caso ecuatoriano y manteniendo inclusive ciertas líneas de apoyo popular más o menos importantes. Parece que eso todavía no se consolida, la capacidad de movilización de calle, etcétera, está muy limitada para la derecha, pero no sería nada extraño que esto pueda consolidarse en el futuro. Bien, con eso cierro. Les agradezco muchísimo por la paciencia y la atención al escucharme. Y quedo abierto a sus comentarios y a sus dudas y preguntas. Bien, agradecemos al profesor David Chávez por su gran exposición y pasemos a las rondas de preguntas. Tenemos 15 minutos, procuremos máximo un tiempo de 3 minutos para tener mayor participación de los asistentes. Pueden levantar sus manos o pasemos a leer, digamos, en los chats. Ustedes pueden hacer también sus preguntas. No sé si por ahí está Jessica para que me pueda también leer algunas preguntas de los asistentes. Por favor, aquellas personas que no van a participar, apaguen su micrófono para evitar hacer ruidos. Bien, entonces esperemos las preguntas. Hay una pregunta en el chat. Sí, ok, a ver. Pueden leer, Jessica. Bueno, es de una participante llamada Silvia Torres, donde nos pregunta, al tener un sistema neoliberal, el rol del trabajador social, ¿cómo debería ser? Supongo que recogemos varias, ¿no? Léete otra pregunta, Jessica. Repito la pregunta. No, si hubiera otra, de repente. Sí, hay otra. ¿Existe una posibilidad que el Partido Socialista vuelva al poder en Ecuador? Una más, a ver, que sean 3. Parece que Rita tiene la mano levantada. Muchísimas gracias, David. Me ha encantado su excelente exposición y sus reflexiones sobre el Estado ecuatoriano. Mientras le escuchaba, yo recordaba que acá en Costa Rica recibimos en la Universidad de Costa Rica a don Rafael Correa y tuvo una participación que fue masivamente seguida, ¿verdad?, sobre la Revolución Ciudadana, los indicadores que había logrado conseguir Ecuador, ¿verdad?, en términos de la mejoría en muchos indicadores sociales y en algunas apuestas que hicieron con relación a la deuda externa y con relación a, bueno, a toda la política que esta Revolución Ciudadana había estado impulsando. Por lo tanto, acá es reconocido, aunque sabemos, ¿verdad?, que hay una continuidad de los gobiernos, por más progresistas que sean, hay una continuidad en términos de ser gobiernos que están al servicio del sistema capitalista, porque están en este modo de producción que es el predominante a nivel planetario, ¿verdad? Pues se le identifica siempre como un gobierno progresista. Entonces quería saber si tal vez el análisis que usted hace encuentra elementos progresistas en ese gobierno. Y por otro lado, me gustaría saber también, muy relacionado con la pregunta que hace la otra compañera por escrito, si no queda nada de todo lo que se pudo haber avanzado, ¿verdad?, en medio de esta coyuntura de regresión social que ha habido en América Latina, ¿verdad?, si no queda nada de lo que se logró en ese periodo, y si es posible, existe posibilidad de
de seguir defendiendo algunos de esos frentes o del todo la situación está tan fuerte como usted la concluye? Está silenciado, David. Gracias. Bueno, compañeros, les agradezco muchísimo por las preguntas, muy sugerentes. Espero no quedarme muchísimo tiempo porque pues, podría decir un montón de cosas sobre esto, pero bueno. A ver, voy a empezar con lo de Silvia sobre cuál es el rol de las y los trabajadores sociales en el sistema neoliberal. Primero tendría que decir con cautela que no me voy a meter en un terreno que para mí me es ajeno, que es el del trabajo social. Por cuestiones personales y familiares estoy cerca, mi esposa es trabajadora social, pero más allá de eso no conozco suficientemente el campo como para poder aventurarme. Lo que voy a hacer es un poco la fácil, voy a tratar de responder desde lo que para los sociólogos es la misma pregunta, o sea, ¿qué hacen? Y ahí nos podemos vincular, ¿qué hacemos los sociólogos en la realidad neoliberal? Creo que esa pregunta siempre, o sea, cuando nos preguntamos en el campo de las ciencias sociales, ¿cuál es nuestro lugar? Y teniendo en cuenta que, bueno, una diferencia que para mí sí es bastante clara, es que la capacidad que ustedes tienen, colegas, de intervenir en la realidad es mucho más directa que la que podemos tener los sociólogos o los politólogos, etc. Pero digo, lo que quería decir es que siempre me parece necesario matizar la pregunta, no sé si matizarla, o más bien prevenirnos de que puede tener una trampa, ¿no? De que podemos estar pensando que el trabajador social o el sociólogo o el politólogo o la trabajadora social, la politóloga, la socióloga, son una sola cosa, ¿no? Y me parece que ahí estamos omitiendo el hecho de que podemos estar en ambos bandos, ¿sí? O sea, es decir, podemos haber sociólogos, trabajadoras sociales, etcétera, que estén, y hay que decirlo con todas sus letras, que estén más a la izquierda o que estén más a la derecha. Entonces, para los que están más a la derecha, es el caso, voy a citar un caso concreto en el Ecuador. Uno de los más destacados sociólogos ecuatorianos, de la vieja guardia, ahora es asesor directo de Guillermo Lazo, que en sus años era, en sus años mozos, como les pasó a muchísimos en América Latina, en sus años mozos era de izquierda, de barricada, etcétera, ahora es un neoliberal convicto y confeso. Entonces eso nos muestra que al final de cuentas uno puede estar, la misma persona puede estar de ambos lados. Ahora, para quienes tenemos una mirada crítica y quienes, insisto, digámoslo sin tener vergüenzas, para quienes estamos más hacia la izquierda, en un momento como el neoliberal, es indiscutible que nuestra labor es contribuir, no dar línea ni nada de eso, porque eso lo hacen los pueblos, las trabajadoras, los trabajadores, los pueblos indígenas, etcétera, contribuir en la posibilidad de tejer estrategias concretas que ayuden a resistir en un primer momento. Y en un segundo momento a construir alternativas políticas que me parece que son reales, que debemos tender como nunca en la historia a estrategias políticas reales y viables, ¿no? Que no significa el pragmatismo neoliberal, porque a veces cuando uno dice es que hay que plantear estrategias viables, es bueno, entonces hagamos un proyecto para una ONG, que es la forma y la cara amable de la dominación neoliberal. No, es entrar en la posibilidad política, que es lo que la experiencia de América Latina de las últimas décadas nos ha abierto. Nos abrió la posibilidad, y curiosamente a veces creo que nosotros no la valoramos suficientemente. En el Ecuador menos. En el Ecuador es increíble, ya voy a citar algunas cosas a propósito de la sugerente pregunta de Rita. En el Ecuador es increíble cómo se desconoce, pero hasta la saciedad, lo que pudo haber abierto como posibilidad, no otra cosa, o sea, solo abierto como posibilidad política la experiencia que fue el gobierno de Correa. Pero bueno, me parece que ahí es donde se inscribe la discusión, ¿no? O sea, una opción es estar del lado de los oprimidos y las oprimidas y ayudar a tejer niveles de resistencia y posibilidades de proyección política, ¿no? En los distintos niveles que esto pueda hacer, ahí yo no pretendo más allá que pueda tener críticas, pero si una opción es el autonomismo, por ejemplo, fortalecer las dinámicas autónomas, comunitarias, locales, regionales, etcétera, me parece que
es perfecto contribuir hacia eso. O si la intención es contribuir hacia proyectos de alcance más global, de gestión de Estado, de gestión pública, redistributiva, más democrática, etcétera, que es lo que se ha abierto como posibilidad en América Latina, de igual manera, ¿no? Entonces creo que siempre esta pregunta está atravesada por esta doble dimensión, es decir, depende del lado del que uno esté. O sea, digamos, yo respondería en primer lugar con esa otra pregunta. Depende del lado en el que uno esté y depende del lado en el que uno quiere estar, ¿no? Y eso se vuelve muy complejo, porque el problema es que ahí no hay purezas, ni políticas, ni de valores, etcétera. En el Ecuador vivimos a unas izquierdas que fueron de lo más funcionales para que la derecha vuelva a tomar el control y el poder, en la propia Revolución Ciudadana. En la propia Revolución Ciudadana, es decir, en el movimiento político de Correa, quienes se creían muy de izquierda, de hecho miraban a Correa como un tipo que no era de izquierda, que no sé qué, en el momento de la traición de Moreno, fueron ellos quienes diseñaron, promovieron y auparon la traición de Moreno hacia la derecha. Y fueron ellos quienes le devolvieron el control del Estado a este bloque de poder del que he hablado tanto. Entonces, insisto, creo que ahí siempre depende de en qué lugar nos ubicamos, para decirlo de alguna manera, y con las cautelas que he dicho, ¿no? No quiero meterme en un terreno que no conozco como ya específicamente el campo de trabajo del trabajo social. Sobre la pregunta de Ana, de si hay la posibilidad de que el Partido Socialista vuelva al poder. Para empezar, supongo que Ana, me temo mucho que Ana quizá no es ecuatoriana por referirse al Partido Socialista al movimiento de la Revolución Ciudadana. Y ahí voy a conectarlo con una parte de lo que preguntaba Rita también, de si ahí se pueden encontrar elementos progresistas. Yo diría que de una manera general, claro, se pueden encontrar elementos de izquierdas y por eso la identificación política del movimiento cuando fue gobierno fue precisamente, y a nivel mundial y en todas partes, a despecho de cierta izquierda pequeña acá en el Ecuador, que dice que no, que es un gobierno de derecha. Es evidente que hay elementos de lo que podemos llamar primeros atisbos de una nueva izquierda en el mundo. Entonces, quiero plantearlo de esa manera, que me parece que no es solo el caso de la Revolución Ciudadana de Correa o del levismo, o, qué sé yo, del Partido de los Trabajadores, en fin, en el Brasil. Me parece que ahí se están apostando por ir abriendo posibilidades, o sea, posibilidades en medio. Esto es algo que me parece que se deja de percibir con claridad. La abrumadora hegemonía del neoliberalismo en el mundo. O sea, la época que estamos viviendo no es 1960 y no es 1917. O sea, no es el momento en donde el horizonte revolucionario sí estaba a la vuelta de la esquina y donde obviamente una posición como la de estos gobiernos habría sido la de un mero reformismo en la que ningún izquierdista radical se iba a meter. Pero la situación actual del mundo contemporáneo es completamente distinta. Yo siempre hago este contraste, ¿no? Este brillante filósofo marxista Georg Lukács se refería a la época aquella que abrió la revolución bolchevique como la época de la actualidad de la revolución. Es decir, esta idea de la revolución está en el tejido social, está a la vuelta de la esquina, estamos haciendo la revolución. La época actual es la época de la actualidad de la contrarrevolución. ¿Sí? Lo que se ha dicho mucho, alguien lo ponía inclusive en un meme, cómo es que pasamos de que los jóvenes les guste el rock y la revolución a que les guste el trap y el fascismo, decía en algún meme que vi por ahí. Esa es la situación actual. O esto que ha sugerido Pablo Stefanoni en ese reciente libro que publicó, de que ahora lo cool es ser de derechas entre los jóvenes. Esta es la situación actual. Entonces, claro, cualquier valoración de lo que puede ser un proyecto, una línea, una alternativa de izquierda, no puede perder de vista que la revolución no es una posibilidad histórica concreta, que recién habrá que empezar a construirla. Esa es la lógica. Y me parece que ahí sí se puede evaluar esto. Pero ya de manera concreta, en relación a si es posible que el correísmo vuelva al poder, o sea, la posibilidad está, pero yo creo que el margen es muy, muy limitado, al menos por mucho tiempo. Yo tengo la impresión, siempre tuve la impresión de que la última elección, que se cerró el 11 de abril de este año, la última elección era el único chance que teníamos de parar a este bloque de poder neoliberal que avanzaba ya desde el gobierno de Moreno. Me parece que ahí, más allá de que en esa elección hubo errores propios del correísmo, esta idea muy explotada por la derecha del anticorreísmo arrastró a buena parte de la población
e impidió que se pueda detener este proyecto. Entonces, en ese sentido lo veo muy difícil. Lo voy a poner de esta manera. O sea, miren, primero que este bloque de poder, la derecha, sabía muy bien que había que bloquear a Rafael Correa, ¿no? Y a pesar de que se matan diciendo que es un líder que ya no tiene credibilidad, etcétera, lo que hicieron es montar toda una operación, hicieron una consulta popular con dedicatoria para bloquearle la posibilidad de que vuelva a ser candidato. Lo sentenciaron por influjo psíquico en las cortes de justicia del Ecuador. Influjo psíquico, literalmente. La sentencia dice eso, que él por influjo psíquico manejaba una banda criminal o alguna cosa parecida. Y por eso lo sentenciaron, para evitarle ser candidato. Lo sentenciaron en 17 días. Es decir, es evidente. Pero les voy a poner el ejemplo más reciente que es alucinante. Sale el escándalo de los Pandora Papers, en donde está metido Guillermo Lasso, el presidente actual. ¿Y a quién le inician investigación penal, criminal, en los días siguientes? A Andrés Arauz, el candidato que tuvo el correísmo en la última elección, y a Rafael Correa en estos días le inician también una indagación fiscal por unos vuelos del avión presidencial cuando él era presidente a paraísos fiscales. Si eso no evidencia, mientras sobre Lasso hay un silencio total, si eso no evidencia cómo está de consolidado este bloque de poder, no sé qué más puede evidenciarlo. Entonces, la alternativa para que un actor que venga del partido del correísmo y pueda disputar una elección democrática está muy atravesada por este control que el bloque de poder tiene del juego democrático, ¿no? El Ecuador vive, voy a volver a retomar una frase de Agustín Cueva, vive como nunca lo que Cueva denominaba una democracia restringida, una democracia absolutamente limitada a ciertos espacios muy controlados por el bloque de poder. Es decir, para decirlo de manera más clara, el Ecuador vive un deterioro de la democracia muy severo, muy, muy severo, desde hace rato. Y se está agravando con la situación actual. Entonces, en esas condiciones, porque las posibilidades para que las izquierdas disputen el poder, como lo hemos visto en estas décadas en la región, está atravesada por la posibilidad de tener al menos medianamente ciertas condiciones de ejercicio democrático mínimo. Porque la única posibilidad de acceder al poder es por vía democrática. Y ojo, esto me parece que lo decía en algún momento Boaventura de Sousa, además, noten que eso es muy particular a las izquierdas, para las colegas y los colegas en el Perú es clarísimo esto. No solo tienes que ganar la elección, tienes que ganarla contundentemente, porque si ganas con muy poco, van a utilizar eso para decir que hay fraude y que el gobierno no es legítimo y empezar a sabotear al gobierno permanentemente. Si no, hay que ganar con un margen amplio, es decir, si ya la pelea es cuesta arriba, lo es más porque uno tiene que obtener una enorme legitimidad democrática para poder sostenerse en el poder. Bien, entonces me parece que en esas condiciones, dado que han ganado la partida de nuevo, que les costó mucho volver a tomar el poder, digo, la posibilidad está, pero me parece que la posibilidad es muy, muy limitada. Yo me temo mucho que la derecha va a lograr quedarse mucho tiempo en el poder en el Ecuador. Además, porque tiene un factor que me parece que no es menor, el que he mencionado ya en mi charla. Hay un respaldo muy fuerte de los Estados Unidos que va a ser muy difícil que esto pueda desactivarse, o sea, que ese control que tienen sobre el Estado pueda desactivarse fácilmente. Y bueno, vuelvo sobre la pregunta de Rita y las últimas cosas. Bueno, ¿cuáles fueron los elementos progresistas de la Revolución Ciudadana? Los que yo prefiero llamar de izquierdas, insisto, en esta idea de responder un poco a la pregunta de qué significa ser de izquierdas en los tiempos de la actualidad de la contrarrevolución. Que en otros tiempos no habrían sido tan radicales, digamos, pero básicamente yo señalaría algunos temas clave, o sea, como he dicho, no puedo ahondar mucho en eso, pero en el ánimo de lo que he expuesto, el correísmo significó una ruptura con esa lógica de clientelismo horizontal y vertical. El correísmo introdujo, como ustedes saben, ¿no? Echando mano de ese guiñapo que es el concepto populismo, dicen, es que eran populistas, es que eran clientelistas. Lo interesante es que cuando uno ve los estudios sobre cómo operaba la maquinaria política y la maquinaria burocrática en el correísmo, se encuentra que son pocos además, pero uno puede encontrar que el correísmo necesitaba mucho de ser un movimiento clientelar, ¿no? Es decir, más bien operaba a partir de la necesidad de instaurar políticas, novedad total en el Ecuador, políticas de carácter universal, de servicios públicos universales, de mejoramiento de los servicios públicos, pero lo central del correísmo, y bueno, es lo que se ha dicho mucho, que construyó mucho, que hizo mucha infraestructura, bla, bla, bla. Me parece que lo más interesante es su aplicación y su idea de justicia social, ¿no? Una política redistributiva muy fuerte que generó efectos evidentes, ¿no? Es curioso, pero además
acá suelen usar los anticorreístas una frase, ¿no? Que es la de Borrego, para decir que los correístas son fanáticos, son ciegos, no ven la realidad. Y claro, cuando uno hace referencia objetivamente a los indicadores sociales y al mejoramiento de indicadores sociales en el correísmo, nada más. Solo decir, miren, pero acá bajó la pobreza, bajó la desigualdad, mejoró el salario, se revirtió la relación capital-trabajo en la distribución de la renta nacional, uno es un borrego, ¿no? Es un ciego que no ve la realidad. Entonces, los indicadores son elocuentes, absolutamente elocuentes. Lo curioso es que lograron vender la idea de que ese era un modelo fracasado, que no sirvió para nada, que nos empobreció, a pesar de que los indicadores digan lo contrario. Entonces me parece que ahí, pero yo lo resumiría como lo que me parece lo más relevante, la idea de una justicia social en los límites que bien has señalado, Rita. O sea, es decir, estamos en la sociedad capitalista y ninguno de estos procesos se planteó salirse ni ir a ningún modelo que además no existe. O sea, ¿de dónde está ese modelo que deberíamos construir en un pequeño país de 17 millones de habitantes, absolutamente dependiente, subdesarrollado, etcétera? Es como difícil construir el modelo alternativo de la noche a la mañana. En estas condiciones, me parece que lo interesante es esta posibilidad de una política mucho más fuertemente redistributiva y la posibilidad de lograr, volvamos sobre categorías polancianas, una relativa autonomía, ¿no? Esta autonomía relativa respecto de los intereses de las grandes empresas y las grandes corporaciones. Lo que les decía, también volviendo sobre los datos, aquel dato que les daba, el único periodo en la última etapa democrática de más de 40 años en la cual los ministros de finanzas no venían de la banca es el periodo, los 10 años del gobierno de Correa. Tecnócratas ligados más a la academia, con una visión más de izquierdas, muy anclados en la aplicación de estas políticas keynesianas, que fue lo que se aplicó al final, pero que generaron mejoramientos importantes. Sin embargo, acá se ha impuesto esta idea de que todo está mal en el país por culpa de Correa, porque es como si la República del Ecuador habría iniciado en 2007 cuando Correa llegó al poder. Solo cierro con un último dato que muestra lo dramático de esto. El Ecuador está viviendo, como ya vergonzosamente hemos tenido, lo habrán visto muchos de ustedes, de quienes están, muchos de ustedes quienes están fuera del país. En el Ecuador estamos viviendo una gravísima crisis carcelaria, pero además de eso, una gravísima crisis de inseguridad, o sea, una inseguridad ciudadana enorme. O sea, hay secuestros, asesinatos, todo el tiempo. Pero solo hace unos años atrás, cuando el correísmo estaba en el poder, el Ecuador llegó a volverse el país, si no estoy, perdón, no tengo el dato en la cabeza, pero es el segundo o tercer país más seguro de América Latina. Porque logró bajar los niveles de violencia de manera muy significativa. Solo unos años después, y ahora tenemos la peor situación de seguridad del país. Entonces, volvemos sobre esta discusión, y claro, cuando dicen que ¿por qué es esto? Es porque Correa no hizo nada, y eso, Correa se robó todo, y entonces por eso ahora la gente se está matando en las cárceles. Y para Lazo, el gobierno de Moreno no existe, eso es otra cosa súper curiosa. Lazo se salta ese gobierno, ¿no? Guillermo Lazo siempre está hablando del correísmo, no del gobierno de Moreno. Ahora, ¿qué es lo que ha quedado? Yo no sé, en términos de política pública, realmente ha habido una devastación muy acelerada y muy severa, ¿no? Hay cosas que quedan, por ejemplo, y voy a citar igual solo un ejemplo para graficarlo, ¿no? En política de educación superior se hizo una modificación muy radical en la época de Correa de cómo funcionaban las universidades públicas. Yo creo que para bien, hay gente que discute muchísimo eso. Lazo planteó desmantelar completamente esa política, Moreno empezó a desmantelarla, pero Lazo al final no pudo hacerlo, ¿no? En el actual gobierno prometió ciertas medidas de manera medio demagógica, como suprimir la institución que se encarga de controlar todo el funcionamiento de la educación superior, y al final ya en el gobierno no lo hizo. Me parece que eso tiene de alguna manera explicación porque saben que hacer eso provocaría una debacle en cómo está funcionando el sistema que tampoco quieren que ocurra. Me parece que algunas de esas cosas quedan, pero creo que lo que se ganó más fue en el campo político. O sea, en el campo político, tener un movimiento político tan importante como el que es ahora el correísmo es uno de los elementos más interesantes. También peligroso, porque el bloque de poder se consolida precisamente por esa amenaza. Bueno, es un detalle que me había olvidado de señalar. Yo creo que el bloque de poder en estos años se ha consolidado tanto por la amenaza que significa el correísmo como alternativa política real. Porque vía clientelismo vertical,
las élites siempre lograron mantener controladas a las izquierdas. Las izquierdas no eran una amenaza, las izquierdas no superaban el 3% de los votos, no eran una alternativa de poder real. Las izquierdas se mataban por controlar instituciones muy puntuales y a veces hasta marginales, una universidad, un centro cultural, pero no disputaban el poder. Y con el correísmo aparece por primera vez una alternativa de izquierdas capaz de disputarles el poder, ¿no? Izquierdas en el sentido amplio, ¿no? Digamos, como he venido diciendo, y autónoma, que no necesariamente se somete a esas lógicas del bloque de poder. Entonces, creo que eso ha sido lo más significativo, una fuerte politización de la sociedad, para bien y para mal, o sea, así como la discusión política empezó a atravesar, empezó a irse más allá de los niveles específicos de los sectores estrictamente políticos. También eso ha provocado, por ejemplo, una muy fuerte derechización de la sociedad, que es un fenómeno que creo que está ocurriendo en toda la región, una muy fuerte derechización, inclusive con ciertos rasgos y ciertos sesgos fascistoides claramente definidos, ¿no? Pero hay una gran politización de la sociedad y hay un movimiento político de izquierdas fuerte, o sea, es la fuerza política más importante del país. O sea, en términos de votos, al menos en la primera vuelta electoral, sacaron mucho más votos que Lazo, por ejemplo, o que la izquierda anticorreísta. Son el bloque más grande en el Parlamento, pero no tienen poder político real. Son esas maravillas de la democracia, ¿no? Hay gente que entró con mucho menos votos, que no lo votó casi nadie, que está en el Parlamento, por ejemplo, y que tiene muchísima capacidad de poder político ahí dentro, porque hizo pactos con Lazo, porque las élites lo apoyan, porque es cercano a los Estados Unidos. Entonces estamos viviendo, como he dicho, aquello de la democracia restringida. Pero me parece que el que esa fuerza política esté ahí, el que esa representación y esa identidad política esté ahí, con un sinnúmero de dificultades, yo percibo que es una fuerza política que muestra signos de desorientación en este momento, producto de la derrota política, por ejemplo, pero me parece que eso es muy significativo para el caso ecuatoriano, ¿no? Porque es inédito además, porque esto no había ocurrido. O sea, siempre la resistencia política había estado en las organizaciones sociales, que son sin duda en este momento el otro actor, sobre todo en una, ¿no? En el movimiento indígena, que es ahora el otro actor que está disputando la posibilidad de resistir también al neoliberalismo. Pero tener un actor político con esa fuerza, que a pesar de todo el lawfare y demás siga disputando el campo político es importante. Y el haber desarrollado una identidad impura, porque insisto, las identidades políticas son así, impuras, una identidad impura de izquierdas en una gran parte de la población que no era militante, que no estaba organizada, que no pertenecía a ningún partido político o organización social, me parece de las cosas más novedosas que trajo el correísmo. Y bueno, la experiencia que mal que bien está ahí, ¿no? La experiencia de que es posible tener un gobierno basado en justicia social que puede generar crecimiento económico sin necesidad de precarizar a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Que de alguna manera me parece que son de las lecciones más importantes que han dado los dos procesos que yo creo que son más significativos en ese sentido, ¿no? El boliviano por una parte y el ecuatoriano por otras. Pero nadie es profeta en su tierra. En el Ecuador la cantaleta permanente es que Correa es el causante, la verdadera caja de Pandora del Ecuador es Rafael Correa. Es el causante de todos los males, las angustias, y pierde la selección ecuatoriana prácticamente en las eliminatorias de fútbol, prácticamente es culpa de Correa igual. Entonces ese es un discurso que está muy acendrado en buena parte de la población. Bueno, pero me alargué más de la cuenta, les pido disculpas, con eso cierro. Y muchas gracias de nuevo a todos y a todos por las preguntas, por escucharme, por la atención y por invitarme a este evento. Gracias.